erudito bíblico y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Bien, Carlos, le damos una cordialísima bienvenida. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenos días aquí, buenas tardes en Barcelona. Buenos días, Donizetti Barrios, Carolina, Laura, Anzuini, y un saludo cordial para todos los radioescuchas de vivelestereo.com. ¿Cómo estuvo ese fin de semana, Donizetti? Bastante bien, Carlos, gracias al Señor, muy contento con todas las cosas bonitas que Dios nos da. Bueno, básicamente eso, y aprovechar para descansar y compartir en familia, ¿no? Qué bueno. Sí. Bueno, saludo cordialmente. Yo hoy en la comunicación no estoy viendo cómo estoy saliendo en la cámara, no sé, tengo que seguir arreglando eso. Solamente te digo esto para que compruebes si estoy bien encuadrado en la cámara. Perfecto, es muy bien, Carlos, de verdad que sí, ya lo voy a poner con la cámara nuestra para que la gente lo pueda observar. Bien, entonces me dice usted que ha tenido un buen fin de semana ahí en Barcelona, España, ¿no? Sí, claro. Mi hija Liana regresó de unas vacaciones bastante largas que la invitó su tío a pasar un mes de vacaciones en Los Ángeles, vino repuesta y ya se reintegró a su trabajo normal de bioanalista. Tú sabes que ella tiene como profesión bioanalista y entonces ahora está a cargo de un pequeño laboratorio clínico aquí en Barcelona. Bueno, lo mejor para ella, que le vaya muy bien en ese trabajo que hace como bioanalista, porque es bióloga. Carlos Fuchán tiene dos hijas, una es odontóloga, la menor, y la mayor es bióloga. Y nos complace mucho enviarles saludos, esperamos que se encuentren muy bien en el nombre del Señor. Y arrancamos con el tema bíblico, Carlos, interesados en hacerle cada vez más preguntas y poder entender más las Escrituras. Y en el día de hoy quiero preguntarle acerca de la labor del sumo sacerdote y los sacerdotes, una casta especial que había dentro de la nación de Israel. ¿En qué momento aparecen las figuras de los sacerdotes? En la época de Abraham había sacerdotes, los sacerdotes solamente aparecieron a partir de Moisés. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿De qué se encargaban específicamente? Y si esos sacerdotes todavía existen, o si ya no hay sacerdotes y ya no existe el sumo sacerdote. Cuéntenos, Carlos. Bueno, muchas gracias, Donizetti y Carolina, a vivelestereo.com por tocar este tema tan interesante del sacerdocio bíblico. El sacerdocio, para poderlo explicar de una manera general y de una manera accesible, es como si trazáramos una flecha, Donizetti. Vamos a suponer que tenemos dos líneas horizontales, una arriba de la otra, dos líneas horizontales, y trazamos una flecha que viene desde la línea superior a la línea inferior. Vamos a decir que la línea superior horizontal es el cielo y la línea inferior horizontal es la tierra. Entonces, si trazamos una flecha vertical que baja desde el cielo a la tierra, la punta de la flecha apuntando hacia la tierra, podríamos escribirle en esa flecha la palabra profeta. Es decir, el mensaje que Dios manda al hombre. La línea de arriba es Dios y la línea de abajo es el hombre. Entonces tenemos una línea profética que baja. Y si hacemos la flecha a la inversa, echamos una flecha desde la parte inferior hacia la parte superior, le podemos ponerle a esa flecha la palabra sacerdote o sacerdocio. De manera que está el ministerio profético que vino desde arriba y el ministerio sacerdotal que va desde abajo hacia arriba. Es la intercesión de Dios, pero desde el punto de vista del hombre. Dios intercediendo, buscándose un intercesor para recibir las cuitas, para recibir los problemas, los pecados, las debilidades del hombre. Entonces, en el sacerdocio hay dos clases principales de sacerdocio según la Biblia.
El sacerdocio más extenso, más grande que hay, más detallado en todo el Antiguo Testamento, es el sacerdocio del tipo aarónico. Quiere decir el que depende o el que se origina en Aarón. Y sin embargo hay otro sacerdocio que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es otro orden sacerdotal. Entonces están dos tipos de sacerdocio: sacerdocio según el orden no eterno, según el orden histórico, que es según el orden de Aarón, que fue el hermano de Moisés, y el orden según el orden de Melquisedec, que este es un personaje muy extraño en la Biblia porque aparece solamente una vez, y después se termina de darnos a entender quién era este Melquisedec y cuál era su enigmática aparición allí por un momentico en Génesis. Entonces, este es un orden eterno de sacerdocio. Esto lo que nos quiere decir es que Dios siempre, desde el momento en que el hombre cayó en pecado, que cayó en transgresión y que murió, el hombre siempre ha tenido un representante invisible que es el que está intercediendo por él. Entonces, esos dos órdenes sacerdotales están explicados en la Biblia, uno, como dije, con mucho detalle, y el otro con muy poco detalle, pero no porque sea menos importante, al contrario. Nosotros podemos hoy, viendo en retrospectiva toda la historia de la Biblia, darnos cuenta que el orden de Melquisedec es el orden de sacerdocio eterno, que siempre existió. Y siempre existió porque estuvo a cargo del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret. Entonces, este Melquisedec no es otro, porque también se llama Rey de Salem, que quiere decir Rey de Paz. Y recordemos nosotros quién es en realidad el Rey de Paz. Es Jesucristo. Estos detalles que se presentan primeramente en símbolos, en tipos, en Génesis, son explicados suficientemente en la epístola del apóstol Pablo a los hebreos. Entonces allí el apóstol Pablo se encarga de explicarle a los hebreos los detalles, de aclararle y de poner luz, de echar luz sobre un tema que ellos lógicamente no alcanzaban a entender. ¿Cómo podía existir un sacerdote que recibió los diezmos de Abraham? Una cosa rarísima, porque en Abraham tuvo que pagar los diezmos Leví, porque Abraham era el abuelo de Leví que estaba encargado de cobrar los diezmos. Entonces, ¿cómo es posible que el que cobraba los diezmos le iba a dar los diezmos a un sacerdote? Entonces ahí y en la acción de que el sacerdote bendice a Abraham, el apóstol Pablo se encarga de aclarar que siempre es el mayor el que bendice al menor. Y entonces Melquisedec era obviamente mayor que Abraham, pero es que en la tierra no había nadie mayor que Abraham. No podía haber nadie porque el que era heredero de todas las promesas era Abraham, porque Dios no llamó a Israel como nación. Dios llamó a un hombre, no a una nación. Y en esa nación, en ese hombre, bendijo a la nación que eran sus descendientes según la carne, pero también bendijo a otro posteriormente de una manera eterna, que es Jesucristo. Entonces allí cumplió Dios las dos promesas que le dio a Abraham. Pero fíjense ustedes qué cosa maravillosa que es el hecho de que a Melquisedec haya bendecido a Abraham. Y esto quiere decir que Melquisedec era pues el sacerdote eterno, era vamos a decir, es el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Jesús de Nazaret nació, pues
de la mujer, de la Virgen, y estuvo allí